Soy azafata. Mi esposo es un hombre muy exitoso, pero no me ama. Cada mes, toma el vuelo en el que trabajo, y cada vez, lleva consigo a una mujer diferente, siempre deslumbrante y elegante. Mi corazón se siente hecho pedazos, pero lo único que puedo hacer es soportarlo en silencio. La última vez, justo antes de que el avión aterrizara, me acerqué, incliné mi cuerpo hacia su oído y susurré suavemente: Oscar, acepto el divorcio. Mañana tengo el día libre. Hagámoslo entonces. Capítulo 1. El avión volaba estable a 10.000 metros sobre el suelo. Estaba revisando las bandejas de comida en la parte trasera cuando la jefa de cabina se acercó. Inmediatamente me puse firme. Jefa de cabina. Ella tomó la lista de control de mis manos y la revisó. Tienes la calificación para pasar al servicio de primera clase. ¿Por qué no has solicitado el ascenso? Jefa, aún tengo mucho que aprender. No soy lo suficientemente buena. La modestia es una virtud, pero ser demasiado modesta no ayuda a tu crecimiento. Ve a calentar las comidas. Me devolvió la lista y regresó a primera clase. Mis ojos la siguieron y se detuvieron en el pasajero del asiento 1A. Nadie más sabía que el prestigioso titular de la tarjeta negra en primera clase era mi esposo. Y junto a él estaba una mujer increíblemente hermosa. No podía entrar en primera clase. No podía obligarme a inclinarme y servir a mi propio marido y a su acompañante con una sonrisa profesional. Aunque, desde nuestra boda hace un año, nunca habíamos compartido una noche matrimonial. Capítulo 2. Mi matrimonio con Oscar fue arreglado por nuestros abuelos. Mi abuelo y el suyo habían sido compañeros de armas. La noche de bodas. Él desabrochó la camisa a medio camino, luego se levantó y fue al balcón a fumar. A mitad del cigarrillo, giró la cabeza hacia mí. Tengo muchas propiedades. Tal vez no regrese todos los días. Haz lo que quieras. Y hablaba en serio. Volvía a casa, como mucho, una vez al mes. Más tarde, sus escándalos con otras mujeres aparecieron en las revistas de farándula, antes de que pudiera llamarlo para preguntarle al respecto. Él me llamó primero. Si quieres el divorcio, estaré de acuerdo en cualquier momento. Esa sola frase me dejó sin palabras. Solo pude asentir. Entiendo. Pasó un tiempo antes de que regresara a casa de nuevo. ¿Todavía no quieres divorciarte? En ese momento, finalmente entendí cuán ansioso estaba por terminar este matrimonio. Pero me fui a la cama temprano e ignoré sus palabras. Esa noche, mi almohada estaba empapada de lágrimas. Nadie sabía que yo ya me había enamorado de él hacía mucho tiempo. 7 años atrás, nos habíamos visto una vez, pero él ya lo había olvidado por completo. Capítulo 3. Buenos días. Su arroz con pollo. Que lo disfrute. Después de repartir las comidas, empujé el carrito por el pasillo, pasando por la clase ejecutiva. Él estaba trabajando. A su lado, una mujer con un pañuelo de seda colorido observaba las nubes por la ventana. La jefa de cabina se acercó y se agachó ligeramente. Señor, ¿desea cambiarse a las pantuflas? Puedo ayudarle a quitarse los zapatos. Puedo hacerlo yo mismo. Él rechazó amablemente. Señora, permítame ayudarla a cambiarse los zapatos. Póngase las pantuflas. La mujer apartó la vista de la ventana y sonrió. Gracias. En el instante en que Oscar levantó la cabeza, nuestras miradas se cruzaron. Aparté la mía de inmediato y empujé el carrito con rapidez fuera del pasillo. 2 horas después, el avión aterrizó. Gracias por volar con nosotros. Hasta pronto. Al bajar, la mujer tomó su brazo, y el viento levantó sus rizos, suaves como algas al moverse con la brisa. Capítulo 4. ¿Todavía lo miras? Ya se ha ido en un coche privado. Al darme la vuelta, noté que mis compañeras ya habían tomado sus bolsos y se preparaban para salir del avión. Perdón, jefa, ¿te gusta él? Negué con la cabeza enseguida. No. Ella me dio unas palmaditas en el hombro y sonrió. No desaproveches la próxima oportunidad de ascenso. Capítulo 5. Esa noche, Oscar regresó a casa. No lo esperaba. No pensé que volvería. Yo estaba en el sofá, con el cabello medio seco, mirando la televisión. En realidad, no veía nada. Mi mente estaba completamente en blanco. Su porte siempre tan recto y seguro. Al entrar, el espacio pareció encogerse a su alrededor. Quise preguntarle algo, pero la escena del avión pasó fugazmente por mi mente, y ya no quise decir nada. Se sentó en el otro sofá y atendió una llamada. Solo entonces percibí el leve olor a alcohol en su aliento. Tomé una bolsa de papas fritas. La abrí y comencé a comer una tras otra. Mañana a las 9 hay una reunión temprano, dijo al colgar. Me miró. Lo miré. ¿No tienes nada que preguntarme? Negué con la cabeza. Dejé las papas en la mesa y fui al baño. En el espejo, mi rostro lucía tranquilo, pero tan pálido que daba miedo. Cuando salí, él estaba en el balcón. Pocos segundos después, la luz de su teléfono se apagó. Giró ligeramente el cuerpo.
Sus labios mostraron una sonrisa que pronto se desvaneció. Me quedé inmóvil, sin palabras. Su felicidad, al final, no tenía nada que ver conmigo. Capítulo 6. Él dormía en la habitación de invitados. Yo me levanté temprano para ir a la aerolínea. Él también se levantó. El ascensor descendía, pero cada uno permaneció en su lado. Cuando llegamos al primer piso, salí del ascensor, y él continuó bajando al garaje. Aquel día el clima era terrible. Durante el vuelo, el avión atravesó un clima extremo, turbulencias violentas, descensos bruscos. Al aterrizar, todos los pasajeros rompieron en llanto y abrazos. El vuelo causó un gran revuelo en Internet. En el bullicioso vestíbulo del aeropuerto, me detuve un momento y miré mi teléfono. No había ni una sola llamada. Mi tristeza, al final, tampoco tenía nada que ver con él. Capítulo 7. Lo volví a ver. Había pasado un mes, en el vuelo del aeropuerto Baiyun hacia Tianfu. Aquel día, el clima era realmente hermoso. El sol brillaba con fuerza, y el vuelo fue completamente estable. Él viajaba con la misma mujer de la vez anterior. Ella tenía la piel muy blanca. A mitad del vuelo, se recostó sobre su hombro y se quedó dormida plácidamente. Aquel día, además, era una fecha especial, el Día de la Mujer. La compañía había preparado rosas. Estimadas damas y caballeros, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Nuestra aerolínea ha preparado una rosa para cada pasajera, deseando que todas las mujeres afronten el paso del tiempo sin miedo y vivan con elegancia toda la vida. ¡Feliz día! Gracias. Su aerolínea tiene un detalle muy bonito. Nunca recibo flores en estas fechas, no pensé que volando me darían una. Señorita, también le deseo un feliz día a usted. Después de repartir todas las flores, miré hacia la clase ejecutiva. La jefa de cabina estaba entregándole una rosa a la mujer que viajaba con él. Feliz día, señora. ¿Puedo colocar la flor en la mesita frente a usted? ¿De acuerdo? Está bien. Capítulo 8. Regresé al área de servicio. Lavé las bandejas y me senté en mi puesto. Miré las nubes por la ventana. Dentro de mí había calma y dolor al mismo tiempo. Las nubes se disiparon. Mis dedos, fríos, se movieron un poco. Levanté la cabeza. Hay personas que, al final, simplemente no son para ti. Déjalo ir. Déjalo marchar. Damas y caballeros, nuestro avión aterrizará en el aeropuerto de Tianfu en 30 minutos. Esperamos volver a verlos en su próximo viaje. El avión comenzó a descender. Me levanté, caminé hacia él y le hablé en voz baja. Oscar, estoy de acuerdo con el divorcio. Mañana tengo el día libre. Hagámoslo entonces. Capítulo 10. Después del trabajo, arrastré una maleta grande, puse mi huella en la cerradura y abrí la puerta. Para mi sorpresa, él había regresado temprano. ¿Será porque íbamos a divorciarnos? ¿Acaso esta casa ya no le resultaba sofocante, y por eso había vuelto antes? Entré con la maleta en la mano, puse arroz a cocer en la olla eléctrica, luego fui al dormitorio a empacar mis cosas. Él se quedó de pie en la puerta por un momento. No empaces más. Esta casa es para ti. Me quedé inmóvil. Después me giré y negué con la cabeza. Esta casa la compraste antes del matrimonio. No puse ni un centavo. No puedo aceptarla. Dicho eso, seguí guardando mis cosas. Él se quedó un rato más y luego se fue. Por suerte, se fue. Fui guardando la ropa una prenda tras otra en la maleta, barriendo los frascos y botellas, acomodándolos todos para llevármelos. Era como si solo hubiera vivido allí temporalmente, y ahora simplemente debía mudarme. En ese instante, no sentí en lo absoluto que alguna vez hubiera sido la dueña de esa casa. Desdichada, ridícula, inútil. Capítulo 11. No pensé que él volvería esta noche. Tampoco había comprado comida, y ya no tenía sentido hacerlo como antes, preparar varios platos en cuanto él regresaba, intentando retenerlo a través de su estómago. Cuando el arroz estuvo listo, bajé a una tiendita del vecindario y compré algunos platos fríos. Vamos a cenar, dije. Él dejó el libro que tenía en las manos, junto a la ventana del piso a techo, y se acercó. Los platos sobre la mesa parecieron sorprenderlo. Pensé que no volverías, que mañana irías directo al registro civil, así que no compré nada fresco. Esta noche cenamos algo sencillo, dije, mientras comía unos granos de arroz. Él, que siempre había sido tan exigente con la comida, también se sentó. En la mesa reinaba el silencio. A mitad de la cena, habló. ¿Dónde compraste estos platos fríos? No están mal. Terminó incluso el arroz que yo había servido al principio. Capítulo 12. Después de cenar, lavé los platos y limpié la cocina a fondo. Él estaba sentado en una silla del balcón, con las manos apoyadas en los reposabrazos, como si estuviera pensando en algo. Yo no lo conocía en absoluto. Era como si él fuera el jefe,
y yo solo una azafata. Nuestras profesiones no se cruzaban, pero bastó una luz de hace 7 años para que su imagen quedara grabada en mi corazón, y nunca más pudiera borrarla. El cielo, tal vez por compasión, permitió que 2 personas con mundos tan distintos terminaran juntas, pero esa compasión, al final, fue desperdiciada, porque él merecía a alguien mejor. Si las personas fueran perlas, yo, al estar junto a él, sería una de las más opacas. Cuando terminé de ordenar el dormitorio, me duché y empecé a guardar mis artículos del baño. Él recibió varias llamadas en el balcón durante ese tiempo. De vez en cuando, me miraba. Capítulo 13. En la sala, empaqué todas mis cosas y sellé las cajas con cinta. Ya no quedaba nada más que llevarme. Terminé y me senté un momento en el sofá para descansar. Él entró. Tenía las piernas largas, y en realidad, no había nada en el que se pudiera llamar defecto. A tan corta edad, ya era un hombre exitoso. Estos 2 años te he fallado mucho. Quédate con esta tarjeta. Empujó una tarjeta negra hacia mí. La contraseña es tu fecha de cumpleaños. Giré la cabeza para mirarlo. Así que, todavía recordaba mi cumpleaños. O quizás lo buscó solo para poder cambiar la contraseña. No es necesario. Con mi salario puedo mantenerme. No la quiero. Se sentó a mi lado en el sofá. No retiró la tarjeta, aunque yo la había rechazado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Lo que quieras. ¿Volverás a casarte? ¿Harás una gran boda esta vez? El día de nuestro matrimonio solo fuimos al registro, y luego cenamos con su familia. Fue algo tan simple que apenas se podía llamar boda. Si se casaba de nuevo, esta vez sería con la mujer que realmente amara. Seguramente le haría una boda hermosa, con muchos familiares presentes. No pienses tanto. Descansa temprano, dijo. Me permitió hacer la pregunta, pero no respondió. Se levantó y se fue al dormitorio. Me quedé sentada un momento más, luego también fui a dormir. Capítulo 14. Al día siguiente, él se levantó un poco antes que yo. Tomé mis documentos. Vamos, dije. Fuimos juntos hasta el garaje y subimos a su coche. Él conducía en silencio hacia el registro civil. Yo miraba el tráfico por la ventana. El asiento del copiloto era blando y cómodo, pero casi nunca me sentaba allí. Nunca pensé que la última vez sería para ir a divorciarnos. No pude evitar pensar en aquella chica del avión. La única a la que había traído 2 veces. ¿Cómo sería cuando ella se sentaba en el asiento del copiloto? ¿Comería bocadillos mientras hablaban? ¿Él pondría música? Pero mi mente se nubló un instante. Y decidí no pensar más en ello. Me di cuenta de que, en verdad, estaba empezando a soltarlo todo. A dejar atrás este matrimonio. En el registro civil, todo el proceso fue silencioso. Firmar, sellar, recibir el documento. El librito entre mis manos no tenía temperatura alguna. Hoy mismo sacaré mis cosas, le dije. No te apresures. Tómate tu tiempo. Ve a la oficina. Yo también me voy. Al volver a casa, rellené las etiquetas de envío, y empecé a mandar mis paquetes uno por uno a mi dormitorio de la empresa. El último cajón lo llevé hasta la puerta. En la cerradura digital, eliminé mi huella, cerré la puerta, y me fui. Capítulo 15. Después, continué trabajando con normalidad. El dolor del divorcio fue desvaneciéndose poco a poco con el tiempo. Durante los 3 meses siguientes, no lo vi en ninguno de los vuelos que yo atendía. Así que, después de todo, antes lo había hecho a propósito. Para incomodarme, para que me rindiera. Pero en este mundo no hay banquetes eternos, ni penas que duren para siempre. Salir adelante, eso es lo que importa. Las personas que fueron pareja, algún día podrán mirarse de nuevo como simples desconocidos, como él y yo. Cuando nos volvimos a ver, ya éramos extraños. Capítulo 16. Al final del 4.º mes, volvió a aparecer en uno de nuestros vuelos. Esta vez, no lo acompañaba ninguna mujer. Yo aún no había sido ascendida a primera clase, pero cuando fui al frente a recoger algunas cosas, lo vi. Él no levantó la cabeza en ningún momento. Yo también pasé rápidamente. Casey, uno de los capitanes de este vuelo, que descansaba en la última fila de primera clase, se levantó y me bloqueó el paso. ¿Cenamos juntos después del vuelo?, preguntó de repente. Su aparición repentina casi me hizo perder el equilibrio. No puedo, respondí con cortesía. Esta noche tengo que estudiar los reglamentos para el examen. Solo una cena. Será rápido. No, ya está decidido. Durante la cena te contaré un truco para memorizar los reglamentos. Te aseguro que aprenderás el doble en la mitad del tiempo, dijo Casey, confiado. Pasó junto a mí y, antes de irse, se giró. Entonces queda hecho. Voy a cambiar de turno. Mis compañeras me miraron, cubriéndose la boca con una sonrisa. Sentí el rostro un poco caliente.
Corrí la cortina y regresé rápidamente a mi estación de trabajo. Una taza de café, por favor. Claro, señor, respondí. Detrás de mí, escuché la voz de Oscar hablando con mi compañera. Capítulo 17. 2 horas después, el avión aterrizó. Casi todos los pasajeros habían bajado ya. Una compañera vino hacia mí. Revisábamos juntas los compartimentos de equipaje. ¿Qué tal?, preguntó. ¿Qué tal qué? No te hagas la despistada. El capitán está detrás de ti. ¿Vas a rechazarlo? No digas tonterías. Vamos, admítelo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el capitán? No seas tan exigente. En la aerolínea vecina las azafatas en prácticas le han pedido su número. Es el capitán soltero más joven, y todo el mundo le echa el ojo. Hablando de mí, Casey se acercó. ¿Vienes a invitar a Daniela a cenar? ¿Tan impaciente estás? Permiso, dijo él, con una sonrisa. Mi compañera se cayó enseguida y se hizo a un lado. Yo también me quedé paralizada. Oscar aún no había bajado del avión. Acababa de salir del baño. Estimados pasajeros, gracias por volar con nosotros. Les deseamos un feliz viaje, dije con la voz profesional de siempre. Mi compañera lo reconoció enseguida. Era el distinguido pasajero de primera clase. Yo, en cambio, me quedé muda. Al pasar junto a mí, Oscar giró ligeramente la cabeza y me miró. Bajé la vista. Mirar fijamente a un pasajero no era apropiado. Que tenga un buen día, dije suavemente. Casey también asintió hacia él y luego se volvió hacia mí. Vamos, terminó el turno. ¿Qué quieres cenar? Capítulo 18. Casey y yo salimos por la puerta principal del aeropuerto. Ya había reservado el restaurante y también pidió el coche. Bajo las sonrisas cómplices de mis compañeras, terminé dentro del vehículo. El restaurante que había elegido estaba en el centro de la ciudad, una elegante parrillada de ambiente sofisticado. Casey era un hombre muy divertido, con un sentido del humor encantador. En él veía el reflejo de aquellos chicos populares que todos admiraban en la universidad. Tenía, además, un carácter excelente. A mitad de la cena, me miró con una sonrisa pícara. ¿Qué pasa? ¿No te gustó?, preguntó, tocándome suavemente la cabeza. No es eso, te equivocas, dije, algo nerviosa, tomando una copa de vino de frutas y bebiendo un sorbo. ¿Un desamor reciente? No inventes. Él se encogió de hombros. Entonces acerté. Bueno, mi hombro está disponible si quieres apoyarte un poco. Apoyé la barbilla en la mano, escuchando el violín que sonaba al fondo, sin mirarlo. Cuando bajábamos por el ascensor, a través del vidrio se veía la ciudad brillante y bulliciosa. Casey se acercó y tomó mi mano. Su voz flotó sobre mi cabeza, suave y cálida. Daniela, dame una oportunidad. Déjame intentarlo. Sí. Retiré la mano y lo miré con el rostro alzado. ¿Qué pasa, tontita?, dijo con una sonrisa traviesa. Se inclinó un poco, y nuestros labios estuvieron a punto de rozarse. Llevaba una camiseta blanca. Su piel, impecable, irradiaba ese aire juvenil de chico seguro de sí. Giré el rostro. Todo mi cuerpo ardía. El ascensor, lento como si estuviera averiado, seguía bajando despacio. Él se acercó de nuevo, poniéndose a mi lado. ¿Te asusté, tontita? Giré la cabeza, algo molesta. ¿Por qué dices que soy tonta? Él rozó con un dedo la punta de mi nariz, inclinándose otra vez. No, no eres tonta. ¿Sabes? Esas dos palabras también pueden significar otra cosa. El ascensor se abrió. Había gente esperando fuera. Salí deprisa. Al llegar a casa, recibí un mensaje suyo. En los próximos 6 días, tengo 3 de buena suerte. No entendí. ¿Qué quieres decir? Me envió una foto de nuestro horario de vuelos. Mira el turno, tenemos 3 vuelos juntos. Tontita, ¿no sabes que cada vez que vuelo contigo me late el corazón más rápido? Buenas noches, Dani. Capítulo 19. La aerolínea iba a grabar un nuevo número para su revista promocional, y me eligieron como la representante de imagen de esta edición. Al principio, no pensé mucho en ello. Simplemente me preparé siguiendo el material y las indicaciones que me habían enviado para la sesión. Pero el día de la sesión, cuando llegué al estudio, descubrí que la empresa de fotografía pertenecía al grupo Ann. Como el nombre de la compañía no llevaba el apellido Ann, nunca se me ocurrió que hubiera alguna relación. Señorita, ¿ocurre algo?, preguntó la maquilladora, notando que mi expresión había cambiado. Negué con la cabeza. Nada, estoy bien. Rápidamente intenté recomponerme. Pensé que estaba exagerando. Al fin y al cabo, era solo una de sus muchas empresas subsidiarias. El fotógrafo, un hombre joven, se acercó. Señorita, ¿leyó las recomendaciones que le envié antes de la sesión? Sí, las leí con atención, respondí asintiendo.
Una semana antes ya me habían entregado los materiales de referencia. Para que pudiera comprender mejor el concepto del rodaje, todo estaba listo. Cuando las luces se encendieron, me coloqué en el centro del set. Señorita Daniella, relaje un poco los hombros. Muy bien. Esas posturas ya las habíamos practicado en los entrenamientos de la aerolínea. Así que no resultaban difíciles. Con unas pocas indicaciones, podía hacerlo correctamente. Lo que nunca imaginé fue que, a mitad de la sesión, Oscar apareciera para supervisar. En ese instante, todo mi cuerpo se tensó. Presidente Ann, saludaron los miembros del equipo, asintiendo con respeto. Él echó un vistazo hacia donde yo estaba, en el centro del set, y le preguntó al responsable a su lado, ¿cómo va la sesión? Bastante bien, no cabe duda de que tiene una gran presencia. Su postura es impecable, aunque un poco tensa. Si se relajara más, el resultado sería perfecto. El fotógrafo le mostró algunas fotos en la cámara, solo un poco más de naturalidad, y estará ideal. Él hizo un gesto para que continuaran. Pensé que se iría enseguida, pero después de varias tomas, seguía allí, observando todo el proceso en silencio. Señorita Daniella, en realidad al principio lo estaba haciendo muy bien, comentó el fotógrafo levantándose con la cámara en mano. Aquello, en otras palabras, significaba que mis fotos actuales no salían tan bien como las primeras. Se escuchó un clic del obturador, y Oscar levantó la mano indicando que detuvieran la sesión. Descanse un poco. Luego seguimos. Por fin, mis nervios se relajaron un instante. Tráiganle un poco de agua tibia, ordenó. Sí, presidente Ann. Él tomó la cámara y revisó las fotografías. Señorita Daniella, beba un poco de agua, me dijo uno de los asistentes. La maquilladora regresó y empezó a retocarme el maquillaje, mientras me animaba con amabilidad. Tómatelo con calma. Imagina que es una sesión de fotos normal. De verdad, tienes un rostro y una figura preciosos. El fotógrafo solo notó que podrías hacerlo aún mejor. Eso es todo. Ánimo. Gracias por tus palabras, respondí con una sonrisa. Levanté la vista y vi a Oscar mirando el visor de la cámara. Alzó la cabeza, y nuestras miradas se cruzaron. Aparté la vista de inmediato. Tomé la taza y bebí un sorbo de agua, pero no esperaba que él se acercara. Sosteniendo la cámara, apoyado en la mesa de maquillaje, en un momento seguimos. No te pongas nerviosa. Tus fotos están saliendo bien, dijo en tono tranquilo. Asentí, murmurando apenas, Luego, miró a la maquilladora. No le pongas tanto maquillaje, indicó. Le queda mejor algo más natural. Sin decir nada más, se marchó con la cámara en la mano. Sus palabras parecieron encender algo en el ambiente. Todos en el estudio me miraron de inmediato. Después de que me retocaron el maquillaje, no perdí más tiempo y volví a colocarme en el centro del set. Tras varios clics del obturador, nuevamente detuvieron la sesión. Sentí las palmas de las manos cubiertas de sudor frío. Aún no conseguíamos el resultado que ellos querían. Él se acercó, levantó la mano y la apoyó suavemente sobre mi hombro. Cierra los ojos. Respira profundo, dijo en voz baja. Lo miré, confundida. Su mirada se volvió más profunda, insistente. Obedecí. Cerré los ojos. No los abras hasta que realmente te sientas relajada, continuó. Imagina que todas las personas fuera del set son distintos animales, podrían ser conejos, tigres, gatos. Seguí sus palabras, la maquilladora era un conejo, el encargado de vestuario una cabra, el fotógrafo un mono, y él, sin duda, un león de mirada fría y serena. Cuando apartó su mano, abrí los ojos. Esta vez, mi cuerpo entero estaba realmente más relajado. Él también se retiró hacia un lado. El fotógrafo levantó la cámara y le dijo, Presidente Ann, ¿por qué no toma usted las fotos? Y él, efectivamente, la tomó, por suerte, esta vez, con el detrás del lente. Ya no sentí nervios. Durante el rodaje, escuché a los demás comentar que él había ganado un premio internacional de fotografía. Desde entonces, todo fluyó con naturalidad, tanto las fotos individuales, como las de accesorios y las de escenas simuladas. Salieron perfectas. Buen trabajo, señorita Daniella, dijo el fotógrafo. Hemos terminado. Puede retirarse. Ustedes han trabajado más, respondí, inclinando ligeramente la cabeza en agradecimiento. Está refrescando esta noche. Póngase algo encima, dijo una voz familiar. No había notado cuando llegó Casey. Se acercó y me colocó su chaqueta sobre los hombros. ¿Cuándo llegaste?, pregunté sorprendida. Hace un rato. Terminé el vuelo y vine directo a verte. Estabas tan concentrada que ni me viste. Qué desconsiderada, dijo en tono de broma, rozando mi nariz con el dedo. Le quité la mano con una ligera palmada. Estaba concentrada en el trabajo.
¿Cómo iba a fijarme en otra cosa? Espérame un momento. Voy a recoger mis cosas, dije. Regresé al tocador y empecé a guardar mis pertenencias. Al pasar frente al equipo, vi a Oscar revisando las fotos en la computadora. Invita al equipo a cenar. Ha sido un día largo, le oí decir. Cuando me acerqué a Casey, él me tomó la mano y susurró, diles que los invito yo. Me quedé inmóvil. Casey se inclinó hacia mi oído. Vamos, invítalos tú. Es mi invitación. Si Oscar no hubiera estado allí, lo habría hecho sin dudar, pero su presencia me hacía sentir incómoda. ¿Qué pasa? Va, ya lo digo yo, dijo Casey, creyendo que yo estaba avergonzada. Caminó hacia el fotógrafo. Le dio una palmada en el hombro. Hermano, buen trabajo hoy. Llama a todos. Vamos a cenar. Yo invito. Los miembros del equipo se entusiasmaron al instante, aunque el fotógrafo intentó rechazarlo. No hace falta. Hermano, es nuestro trabajo. Vamos. No seas tímido, insistió Casey, y al final, todos aceptaron. Eché una mirada hacia Oscar, que seguía observando las fotos en la pantalla sin levantar la cabeza. En ese momento, comprendí que realmente tenía el aire de un artista, y también comprendí que, en realidad, no sabía nada de él. Siempre lo había imaginado como el frío y distante presidente del grupo AN. Pero allí, en ese entorno, era alguien completamente distinto. El fotógrafo se acercó a él. Presidente AN, el novio de la señorita Daniela nos invita a cenar, dijo con una sonrisa nerviosa. Pude sentir la tensión. Nadie se movería sin su aprobación. Vayan. Juntos, respondió finalmente. Cerró la computadora y se levantó. Todos quedaron atónitos. Y enseguida, aliviados, Casey sonrió. Tomó mi mano. Vamos. Capítulo 20. Como éramos muchos, elegimos un restaurante chino. Casey no pareció notarlo, pero yo sí sentía algo extraño en el ambiente. Esa incomodidad solo la percibía yo, porque nadie más sabía la relación que había entre Oscar y yo. Después de pedir los platos, la conversación empezó a fluir. Guapo, ¿a qué te dedicas?, preguntó uno de los fotógrafos, con curiosidad. Casey sonrió. Piloto de avión. Todos exclamaron sorprendidos. ¿Capitán? Él asintió riendo. ¡Qué increíble! No me extraña que tengas tan buena presencia. Dicen que los pilotos son de entre miles, y nosotros, que trabajamos con modelos y actores, hemos visto muchos hombres atractivos, pero cuando entraste al estudio, todas las chicas del equipo te miraron más de una vez. Un capitán y una azafata, qué pareja tan perfecta, rió otra. ¡Qué envidia! La verdad, he visto muchas azafatas, pero nunca una con el porte de la señorita Daniela. Tiene una elegancia tan tranquila, ¿cómo decirlo?, como un lirio, pura y serena. Ah, y su piel es increíble. Me sonrojé. Ustedes son demasiado amables. Casey levantó la voz. Ya llegó la comida. Todos deben de estar cansados. Vamos a disfrutar. Por casualidad, mi mirada se cruzó con la de Oscar. Él casi no había tocado su comida. Durante todo el tiempo, observaba hacia nuestro lado. Casey también lo notó. ¿No le ha gustado la comida, presidente AN? Si quiere, pedimos otros platos. Está bien así, respondió él con calma, apartando la mirada y tomando los palillos. El fotógrafo levantó su copa. Presidente AN, usted siempre está en la sede principal. Es un honor poder compartir una comida con usted. En lugar de vino, brindo con té por su salud. Oscar se levantó, levantando también su copa. Brindo por todos ustedes, dijo con voz firme. Gracias por su esfuerzo y por todo lo que hacen por el grupo AN. Tras el brindis, los demás comenzaron a animarse, levantando sus vasos hacia nosotros. También hay que brindar por el capitán Chen y la señorita Daniela. Gracias por invitarnos a cenar. Que sean siempre felices y enamorados. Sí, y cuando se casen, no se olviden de enviarnos la invitación. Les deseamos toda la felicidad del mundo. Casey llenó mi taza de té, tomó mi mano y nos levantamos juntos. Gracias a todos por sus buenos deseos. Así será, dijo sonriendo. Pero mientras todos estábamos de pie, en la mesa solo Oscar permanecía sentado. 8 personas de pie y él, el único sentado, sin moverse. La escena resultaba tan tensa como incómoda. Sus empleados también se veían desconcertados. Se miraban entre sí, sin saber qué hacer. Entonces sonó su teléfono sobre la mesa. Disculpen, debo atender esta llamada, dijo, tomando el móvil y saliendo del salón. En cuanto salió, el ambiente volvió a relajarse. Brindamos todos juntos y bebimos de un trago. Capítulo 21. Después de cenar juntos, el equipo de grabación dijo que tenían que volver al trabajo. Se fueron rápidamente en un taxi. Oscar salió y caminó hacia su coche. Por costumbre de vuelo, las aerolíneas normalmente no permiten que los pilotos conduzcan. Casey, por lo general, toma taxi para desplazarse.
Te llevo de regreso al dormitorio. No hace falta. Sería un rodeo para ti. No pasa nada. O si no, ¿por qué no te mudas a mi casa? Vete al diablo. Vamos. Ya llegó el coche. Se rió mientras ajustaba el cuello de mi abrigo. Hacía algo de viento esa noche. No pude discutir más con él, así que tomamos un taxi juntos. Primero me dejó en mi residencia. Cuando el coche se fue, miré deliberadamente hacia atrás. El auto de Oscar también arrancó. Llegamos al edificio del dormitorio. Me preparé para bajar. Descansa temprano. Mañana paso a recogerte. No hace falta. Ya me levanto temprano de por sí. Los capitanes suelen levantarse muy temprano, a veces incluso a las 4:30 de la mañana, para llegar a la aerolínea, desayunar y hacer las inspecciones del vuelo. Él alzó una ceja, rodeándome la cintura sin soltarme. Mañana solo podré verte por la mañana. ¿Ni siquiera eso me concedes? Mañana volamos en rutas distintas. Se acercó a mi oído y bajó la voz. Si no aceptas, no te suelto. Miré al conductor que aún esperaba en el asiento delantero. Le pellizqué disimuladamente. Está bien. Bajé del taxi y el coche se alejó. Me quedé parada un momento frente a la puerta, algo aturdida. Solo habían pasado 6 meses, y parecía que ya estaba comenzando una nueva relación. Pensé que tardaría mucho en salir de aquel matrimonio asfixiante. Pero, ¿con qué clase de persona me había topado? Así, de repente, él me estaba arrastrando a su barco pirata. Bip, bip. Estaba por subir las escaleras cuando escuché el sonido de un claxon. Miré hacia la izquierda. Bajo el gran árbol, un sedán negro estaba estacionado allí. Oscar. Y sí, quien bajó del coche fue él. Se acercó sin decir nada. Solo me miraba, pero su mirada había cambiado. Ya no era tan fría. Había suavidad en ella. ¿Pasa algo?, pregunté. Él levantó la vista hacia el edificio. ¿Puedo subir un momento? No entendía. Si tienes algo que decir, dímelo aquí. Pareció esbozar una sonrisa amarga. Has cambiado. Antes, cuando me mirabas, tenías muchas cosas que querías decir pero te las guardabas. Ahora, cuando me miras, tus ojos están vacíos. Es como si ya no tuvieras nada que decirme. Bajé la cabeza. Ya estamos divorciados. Divorciados. No tenemos ninguna relación. Hay una cafetería aquí cerca. ¿Podemos ir a sentarnos un rato? Miré el árbol cubierto de hojas amarillas cayendo al suelo. Negué con la cabeza. Debo subir. Mañana tengo que trabajar. Metí las manos en los bolsillos del abrigo. Como no dijo nada más, me giré para entrar en el edificio. Daniela, me arrepiento. En esa noche fría, sus palabras fueron como un relámpago cruzando el cielo. Hasta el aire pareció quedar en silencio. Después de un momento, continuó. Puedo sentir que tú me amaste profundamente, pero no lo valoré. Incluso llegué a pensar que mi abuelo era autoritario, que no tenía derecho a decidir mi vida, a imponerme una esposa que apenas conocía. Por eso no podía aceptarte, no podía entenderte, porque tus ojos estaban llenos de mí. Si casi no nos conocíamos, pensé que solo te interesaban el dinero y el estatus de la familia Ann, hasta que te mudaste y, por casualidad, encontré esta pluma estilográfica. Entonces supe que nos habíamos visto hace 7 años. Te estaban acosando y te ayudé a salir de ese lío. Me giré. Él sostenía en la mano aquella misma pluma que había perdido años atrás. El tiempo retrocede. En el verano de mi último año de preparatoria, unos maleantes me interceptaron de camino a casa después de clases. Me tiraron del cabello y de la ropa, sin dejarme ir. Por dentro, estaba temblando de miedo. Sacaron una navaja y me obligaron a entrar a un callejón abandonado. Si no hubiera sido porque él pasó por esa esquina y, al ver lo que ocurría, decidió intervenir, no sé qué me habría pasado aquel día. Tal vez mi vida habría quedado destruida. Aunque él estaba solo y los matones eran 5 o 6, aún así se acercó. Preguntó con voz firme, ¿qué están haciendo? Uno de ellos, al verlo solo, lo empujó. No te metas, chaval, lárgate. De repente, él lanzó un puñetazo al que lo había empujado, y luego me miró, corre. Ellos se abalanzaron sobre él todos juntos. Al final, quedó muy golpeado, con la cabeza sangrando, pero se mantuvo en pie, negándose a rendirse, hasta que se escucharon voces a la entrada del callejón. Los maleantes, asustados, se marcharon enseguida. Me acerqué y, con un pañuelo, le limpié la sangre de la frente. ¿Estás bien? Te llevo al hospital. Él recogió un teléfono que estaba sonando en el suelo y se lo llevó al oído. ¿Ya llegaron todos? Voy en camino. Colgó, recogió los libros tirados y dijo, estoy bien, vuelve a casa, tengo que irme. ¿Podemos intercambiar contactos? Quiero devolverte el dinero de las medicinas. Le grité mientras se alejaba. Solo tenía unas pocas monedas en el bolsillo, mi dinero de gastos diarios.
No hace falta. Es solo un rasguño, respondió sin voltear. Ese día me salvó, pero ni siquiera me miró con atención. Sin embargo, yo nunca olvidé su rostro. Su pluma estilográfica cayó al suelo. La recogí y salí corriendo para devolvérsela. Pero él ya se había ido en un taxi. Durante los años de preparatoria, mi vida se reducía al estudio, encerrada en una rutina opresiva, hasta aquel día en que él apareció como un héroe. Su acto valiente se quedó grabado en mi memoria para siempre. El destino no fue cruel conmigo. Después de graduarme, la vida volvió a cruzarnos. Y el destino quiso que me convirtiera en su esposa. Nos reencontramos gracias a la presentación de nuestros abuelos, pero él no me reconoció. Durante la cena, su actitud fue fría y distante. Pude notar que al principio estaba en contra del matrimonio. No quería verlo forzado, así que planeé hablar con mi abuelo para cancelar el compromiso. Pero, de pronto, él aceptó, con la condición de que todo se hiciera de la forma más sencilla posible. Ahora entiendo que seguramente su aceptación vino acompañada de algún acuerdo con su abuelo. Yo, ingenuamente, pensé que el tiempo y el cariño podrían cambiarlo. Creí que, con paciencia, lograría que él se enamorara de mí. Fui demasiado optimista. Después del matrimonio, su frialdad era una muralla imposible de romper. Un matrimonio forzado nunca puede ser feliz. Entre nosotros no hubo más que distancia y silencio. Durante todo el matrimonio, ni siquiera tuvimos una conversación sincera. Oscar, todo eso ya pasó, le dije. Sigamos adelante, cada uno por su camino. Él se acercó. Su figura alta se alzó frente a mí y tomó mi mano. Pero me di cuenta demasiado tarde, susurró. Sin ti, siento que me falta una parte de la vida. Daniella, ¿me dejas conquistarte otra vez? Por dentro, mi corazón tembló, pero enseguida lo negué con firmeza. No, por favor, no lo hagas. No tienes idea de cuánto me dolió verte subir a los aviones con diferentes mujeres durante esos 2 años. Era mi horario de trabajo. Tenía que sonreír, fingir normalidad, pero por dentro me moría. Oscar, he sufrido por muchas cosas en mi vida, pero ninguna se compara, ni siquiera en una centésima parte, al dolor que tú me causaste. Él bajó la cabeza, lleno de culpa. Lo siento, pero necesito explicarte. No tuve nada con ellas. Solo eran pasajeras que me acompañaron en un vuelo. Fui un tonto. Nunca te miré realmente. Solo pensaba que eras la mujer que mi abuelo me había impuesto. Alguien que debía acompañarme toda la vida. Y yo no podía aceptar eso. Quería liberarme, romper esa atadura, y deseaba que nuestra relación terminara cuanto antes. Pero cuando todo acabó, solo sentí un breve alivio. Y después, todo se volvió extraño. Durante esos 2 años en los que intenté ignorarte, lo único que logré fue lo contrario. Sin darme cuenta, te grabaste en mi mente y en mi cuerpo. Eras parte de mí, y yo ni siquiera lo sabía. Saqué mi mano de la suya y di un paso atrás. Levanté la vista hacia el cielo. Las estrellas de esta noche eran hermosas, pero hacía demasiado frío. Nadie querría admirar el cielo con este viento helado. ¿Por qué lo entendiste tan tarde? Le dije. ¿Por qué? Durante esos 2 años, nunca quisiste hablar conmigo. Aunque fuera una sola vez de verdad. Tú sabías que yo estaba destrozada, ¿verdad? Me viste ahogarme en mi propio dolor, y elegiste ser indiferente. Oscar, yo no puedo volver atrás. Él acercó su frente a la mía. Su voz grave y cálida resonó en la noche fría. No hace falta que mires atrás. Esta vez, soy yo quien va a acercarse a ti. Mi teléfono sonó. Lo saqué y vi el mensaje. Dani, ¿ya estás dormida? Descansa bien. Buenas noches. Oscar apartó su mano. Guardé el móvil y lo miré. Vete, por favor. De verdad tengo que subir. Asintió. Nos dimos la espalda y cada uno tomó su camino. De repente, su voz me llamó desde atrás. Daniella, ¿a qué ciudad vuelas mañana?